Tardes, jóvenes. Bueno, lo que nos falta de cubrir, ¿verdad? Ya para acabar con el material del segundo parcial es la sección 16.5, que trata acerca del tema de resonancia. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Para hacer un problema. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado por ahí esa palabra, ¿verdad? Por ejemplo, resonancia magnética, que es un equipo que se utiliza para tomar imágenes médicas, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí lo que vamos a ver es la resonancia mecánica, propiamente. Y ese fenómeno de resonancia, pues está asociado tanto a ondas estacionarias en cuerdas, como también ondas estacionarias en columnas de aire, que fue lo que vimos la última clase, ¿verdad? Recordarán que habíamos visto los tubos cerrados y los tubos abiertos, ¿verdad? A los tubos cerrados se les dicen, o se les llama también semiabiertos. Bueno, resulta que un par de sistemas oscilantes, como por ejemplo una cuerda vibrante, puede entrar en resonancia, por ejemplo, con otra cuerda o con una columna o un tubo que tenga aire. ¿Ok? Y entonces la condición, perdón, la condición es que cuando entran en resonancia, ambos sistemas tienen la misma frecuencia. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser la frecuencia fundamental. Es decir, puede ser la frecuencia en el tercer armónico o la frecuencia en el tercer sobretono, etc. Pero la condición es que ambos sistemas entran en resonancia o decimos que alcanzan la resonancia mecánica cuando sus frecuencias son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿dónde podríamos ver un fenómeno de resonancia? Un caso común, que tal vez ustedes lo han visto, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, un camión o un automóvil se atasca en quizás en una cuneta, ¿verdad? Y entonces algunas personas le ayudan al chofer, ¿verdad? Empujando el carro, ¿verdad? Para intentar sacarlo de la cuneta. O digamos, si es una especie de zanja, ¿verdad? Entonces, lo que se observa, o sea, lo que uno ve es que la gente que empuja el carro no aplica una fuerza total para sacarlo de una vez. No sé si han visto eso, sino que comienzan a empujarlo de manera de que la parte trasera del carro comienza a balancearse. O sea, ellos aplican una fuerza, pero no es la fuerza máxima, sino que permiten que el sistema se venga otra vez para atrás, o sea, que el carro se venga otra vez para atrás, ¿verdad? Entonces, cuando viene otra vez para atrás, ellos vuelven a empujar, ¿verdad? Como que agarran ¿cómo se dice? Se ponen en frecuencia con el sistema, ¿verdad? Y entonces lo ponen a oscilar, de tal manera que llega un momento en donde no tienen que aplicar tanta fuerza, sino que simplemente lo logran sacar. Entonces, cuando eso ocurre, pues eso es un ejemplo de resonancia. O sea, lo que se hizo fue que la frecuencia de oscilación del carro se igualó a la frecuencia de las personas que estaban empujando. ¿Ok? Por supuesto, es un caso bastante, es decir, no es tan, vamos a decir, no es tan científico, digamos, no está tan, sino que es un caso, digamos, de la vida real, digamos, ¿verdad? Pero es un ejemplo de resonancia, ¿verdad? Por ejemplo, los batallones cuando marchan, ¿verdad? En los lugares donde hay ejército y tienen que pasar por un puente, pues el jefe del batallón, llámese el capitán, el que los dirige, les dice que rompan filas, ¿verdad? Esto es porque si ellos continúan marchando, todos con el mismo ritmo y pasan por el puente, es posible que el puente entre en resonancia con la frecuencia con la que el batallón marcha. Y ya pasó una vez, ¿verdad? Es decir, un batallón de soldados pasó marchando, ¿verdad? Por un puente, todos con el mismo ritmo, y el puente, la estructura, entró en resonancia. O sea, adquirió la misma frecuencia de oscilación y colapsó, se cayó el puente. ¿Okay? Entonces eso es común cuando un batallón tiene que pasar por un puente,
el que los dirige y rompe filas, le dicen pasemos caminando normal, ¿ok? Igual hay un caso muy conocido, no sé si lo han escuchado, el puente de Tacoma Narrow, está el video en internet por si lo quieren ver, es un puente que fue azotado por ráfagas de viento y el puente comenzó a hacer una torsión. Pueden ver el video por ahí en internet. Y entonces, pues lo que sucede es que la resonancia de la estructura del puente, perdón, la frecuencia de la estructura del puente se igualó con la frecuencia con la que los vientos azotaban la estructura, el puente como tal, y nuevamente colapsó. O sea, el puente se vino abajo. Esos son ejemplos de resonancia. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos decir como para ir estableciendo, eh, para ir definiendo esto, ¿verdad? La resonancia está asociada, en nuestro caso, con ondas estacionarias en cuerdas, ¿verdad? Y también en columnas de aire. ¿Sí? Entonces, las columnas de aire y las cuerdas estiradas tienen una serie infinita de modos normales de vibración, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada, que se llama la serie de los armónicos. Y esa serie aplica tanto para cuerdas, ¿verdad? Como también para tubos que contienen aire. ¿Ok? Entonces, para lograr el fenómeno de la resonancia, se necesita aplicar una fuerza, ¿verdad? Un agente externo que varíe de forma periódica. O sea, una fuerza que sea una función trigonométrica, qué sé yo, seno, coseno, etc. Es decir, se necesita algún agente externo que pueda también entrar o lograr la misma frecuencia de oscilación del sistema. Esa es la idea. Entonces nos acordamos de los que empujan el carro, ¿verdad? No, de la primera vez que empujan, no lo empujan con toda la fuerza, sino que simplemente lo ponen a que se balancee, ¿verdad? Para que cada vez que suba, ellos apliquen un poquito más de fuerza hasta que logran sacarlo. En ese momento decimos que están en resonancia o que el sistema entró en resonancia. Bueno, aquí hay una fuerza periódica que es la que aplican la gente que está empujando, ¿verdad? Entonces, para que haya resonancia, lo primero es eso, tiene que haber un agente externo que varíe periódicamente eh, y que se le pueda aplicar a un sistema que pueda oscilar. Esa es la idea. De tal manera que se fuerza al oscilador o se obliga al oscilador a oscilar con una frecuencia igual a la frecuencia de la fuerza aplicada. ¿Okay? Entonces aquí la condición para la resonancia es que la fuerza eh, del sistema tiene que ser, perdón, la frecuencia, lo dije mal, la frecuencia del sistema tiene que ser igual a la frecuencia del mecanismo que produce la oscilación. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, pues decimos que hay resonancia. ¿Ok? Entonces a esa frecuencia también se le llama una frecuencia de impulso, o una frecuencia impulsora. Y ese movimiento se llama una oscilación forzada. Lo van a estudiar en ecuaciones diferenciales. No sé si ya están tomando el curso de ecuaciones diferenciales, pero ahí van a aprender algunos métodos, ¿verdad? Para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales. Y entonces ahí va a aparecer una fuerza que es función del tiempo, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, el caso de un bloque que esté pegado a un resorte, ¿ok? Como el que vimos en movimiento armónico simple, pero que a su vez esto esté pegado a algún motor, algún mecanismo que produzca que lo fuerce al bloque a oscilar con una frecuencia cuya amplitud no es tan pequeña. Esta es la otra cosa. Cuando tenemos resonancia, las amplitudes no son las de un movimiento armónico simple, sino que por lo general son amplitudes mayores. Y bueno, lo que va a pasar aquí es que se va a tener una ecuación diferencial más complicada que la del oscilador, ¿verdad? En el caso del oscilador tenemos esto, ¿verdad? Decíamos que es x dos puntos más omega cuadrado x, ¿verdad? Igual 0. Esto es un movimiento armónico simple, ¿verdad?
Y esa es una ecuación diferencial que ustedes la van a resolver también en el curso de ecuaciones. Ahora, cuando hay una oscilación forzada, hay más términos del lado izquierdo. Es decir, es posible que esta ecuación ya se escriba, por ejemplo, como x dos puntos más b x punto más omega cuadrado x igual a f de t. Ok, y ese f de t es un f0, una fuerza inicial, multiplicada por el seno de omega t. Entonces vean esta ecuación diferencial, ¿verdad? Y aquí esto se puso feo. Tenemos una constante A, ¿verdad? Multiplicada por x dos puntos, más una b por x punto, que es velocidad, más omega cuadrado de x. O sea, es una ecuación diferencial más compleja, por supuesto, que la del movimiento armónico simple. Ok, entonces este tipo de ecuaciones las van a aprender en el curso de ecuaciones diferenciales y luego en métodos matemáticos van a volverla a resolver con otros métodos, ¿verdad? O sea, otros métodos propios que se enseñan en física. Ok, pero entonces, es decir, a lo que quiero llegar es que para que el sistema entre en resonancia, ¿verdad? Necesitamos una ecuación diferencial más compleja, ¿ok? Que tenga un término que varíe, perdón, que varíe periódicamente. Y ese término, por lo general, es una fuerza, ¿ok? Este término de aquí puede ser fricción, ¿verdad? Es posible que el bloque esté metido, a su vez, en un tanque, ¿verdad? Que tenga un aceite, por ejemplo. Entonces, ese aceite es un medio resistivo. Entonces vean todo lo que hay, ¿verdad? Está el resorte, está el bloque metido en un medio resistivo y aparte de eso hay un agente externo que está obligando, que está forzando al sistema a que oscile. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente lo que queremos hacer es igualar la frecuencia, ¿verdad? Entonces, en el caso de la resonancia, pues también podemos hacerlo en un tubo, es decir, podemos tener un altavoz, ¿verdad? Que esté muy cerca de un tubo, ¿ok? Este es el altavoz. Y ese altavoz, ¿cómo se dice? Vibra con una frecuencia que yo la puedo cambiar. O sea, es un equipo que yo puedo variar la frecuencia, ¿verdad? Y aquí delante hay una especie de membrana o un tambor, ¿verdad? Pegado al altavoz que produce la perturbación. Y de este lado el tubo está abierto, ¿verdad? Entonces las dimensiones del altavoz coinciden con la sección transversal del tubo. O más bien, la sección transversal de ambos es muy parecida y está bien cerca. Entonces el altavoz comienza a producir sonido, ¿verdad? Y él se propaga por este tubo. ¿Ok? Ese tubo puede estar abierto o podría estar cerrado. ¿Ok? Y entonces por aquí hay un amplificador que va cambiando la frecuencia. Y entonces el aire en el tubo, el aire del tubo es forzado, ¿verdad? Prácticamente es forzado a vibrar con la misma frecuencia F de la fuerza impulsora, ¿verdad? Provista por el altavoz. O sea, vean que el aire está en reposo, ¿verdad? Antes de que se encienda el altavoz, ¿verdad? Entonces el altavoz comienza a producir la perturbación, ¿verdad? A través de un tambor que tiene, ¿verdad? Y esa perturbación comienza a propagarse. Hasta que llega un momento que se igualan las frecuencias, tanto la del aire dentro del tubo como la frecuencia eh, con la que oscila el altavoz, ¿verdad? Entonces, pues las amplitudes aquí varían, ¿verdad? No es el caso del movimiento armónico simple, que la amplitud es pequeña y siempre suponemos que es constante, sino que aquí el comportamiento, digamos, si yo quisiera hacer una gráfica de amplitud versus frecuencia, ver eso en un osciloscopio, ¿verdad? Y luego más adelante ustedes van a trabajar con un osciloscopio, lo que vamos a ver es que los picos comienzan a aumentar hasta que logran un máximo. ¿Ok? Y entonces esa amplitud varía. ¿Ok? Este es el eje de la amplitud, ¿verdad? Y este es el de la frecuencia.
Entonces los picos ocurren, estos picos que vemos aquí, ocurren en las frecuencias de modo normal del tubo. O sea, cada uno de estos picos corresponde a un modo normal, comenzando en n igual 1, 2, 3, ¿ok? Esto más adelante lo van a ver también en la parte de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Cuando tengan que utilizar un osciloscopio. Entonces también ahí se complementa esto, ¿verdad? Entonces igual este tubo yo también podría tenerlo, es decir, este sistema, ¿cómo se dice? El altavoz oscilando, ¿verdad? Produciendo esa onda expansiva. Puedo también todo esto tenerlo cerca de una cuerda. O más bien poner una cuerda tensa, mejor dicho, cerca del tubo. Por ejemplo, un tubo que esté abierto. Y entonces el altavoz se pone a funcionar, se va cambiando la frecuencia hasta que el aire entra en resonancia con la frecuencia del altavoz y a su vez la cuerda entra en resonancia con el aire del tubo. ¿Ok? Entonces aquí se comienzan a ver aquellos patrones, ¿verdad? De los que habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Que son los nodos y los antinodos. Entonces vean que para estudiar la resonancia yo necesito al menos dos sistemas que puedan entrar, o sea, que tengan la misma, que entren en resonancia, es decir, que tengan la misma frecuencia. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer un problema de esto, si no hay ninguna pregunta. Esto tiene aplicaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de dispositivos que se han fabricado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay un aparato que se utiliza, lo usan los ingenieros y los topógrafos, que se utiliza para medir profundidad, ¿verdad? Por ejemplo, para saber la profundidad de un pozo. Entonces no es necesario medirlo con una cinta, sino que se utiliza un instrumento que envía pulsos al fondo del pozo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esa onda se refleja, regresa al descodificador del aparato, ¿verdad? El cual lo traduce, esa señal se traduce en un número, ¿verdad? Y esos pulsos que se envían, cada uno de ellos es con una frecuencia distinta. Entonces esas frecuencias regresan, se descodifican y utilizando ese intervalo de esas dos frecuencias, el aparato le da a usted una aproximación bastante cercana de la profundidad del pozo. Es decir, le da un intervalo, le dice, ok, este pozo puede estar entre 9.3 metros y 9.5 metros. Pero entonces ya saben con certeza que el pozo no mide menos de 9.2 ni más de 9.5, ¿verdad? Sin tener que medirlo directamente, ¿verdad? Sino utilizando un aparato de estos que envía ondas sonoras, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer un problema. Si no hay ninguna pregunta. En internet pueden buscar, ¿verdad? Si están interesados en este tema que es muy bonito, muy interesante, eh, buscar experimentos de resonancia. Hay muchos tipos de experimentos, ¿verdad? Y para que vayan viendo también si esa parte les interesa, ¿verdad? Desde el punto de vista experimental, ¿verdad? Si alguien quiere trabajar con esto, ¿verdad? El problema que voy a hacer es el problema 1632 del libro, de la 13ª edición. 1632, que está en la página 545 del libro de la 13ª edición, ¿verdad? El libro color naranja. No lo voy a anotar, ¿verdad? Porque ya sabemos que pues, tenemos el libro enunciado, ¿verdad? El problema dice lo siguiente: un tubo cerrado por un extremo de longitud ajustable, o sea que la longitud se puede aumentar o disminuir, se encuentra cerca de un alambre de 85 centímetros y 7.25 gramos que está sometido a una tensión de 4110 metros. Entonces es algo así, ¿verdad? Es decir, tenemos
un tubo semiabierto, ¿verdad? Que es lo mismo que cerrado. Y está cerca de una cuerda, de un sistema que tiene una cuerda tensa. Entonces la tensión en la cuerda es 4110 newton. La longitud del alambre es 85 centímetros. Y la masa es de 7.25 gramos. ¿Ok? Y este tubo es el que dicen que es de longitud ajustable. O sea, se puede, ¿cómo se dice? Se puede sacar, ¿verdad? Es como que si fuera la tubería que usan en las trompetas, ¿verdad? Ustedes han visto que se puede sacar, ¿verdad? Es un tubo deslizándose sobre otro, ¿ok? En el interior de otro. Entonces, eso es lo que a eso se refieren con tubo ajustable, ¿verdad? Ok, entonces dice, usted desea ajustar la longitud del tubo. En este caso a esta le voy a poner LT para distinguirla del L de la cuerda, ¿verdad? Del LC. Entonces dice, usted desea ajustar la longitud del tubo de manera que cuando produzca sonido a su frecuencia fundamental, este sonido haga que el alambre vibre en su segundo sobretono con una amplitud muy grande. Entonces la pregunta que le hacen es de qué longitud debe ser el tubo. O sea, qué tanto hay que cerrar el tubo o alargarlo, ¿verdad? Sacarlo para que la frecuencia de ambos sistemas sea la misma. ¿Cómo yo sé que la frecuencia es la misma? Vuelvo y leo. Si usted desea ajustar la longitud del tubo de manera que cuando produzca sonido a su frecuencia fundamental, o sea, la F1, este sonido haga que el alambre vibre en su segundo sobretono. Okay, entonces vean que el segundo sobretono se refiere a quién? Se refiere al tercer armónico, ¿verdad? El n igual a 3. Entonces, el tubo tiene que oscilar en la frecuencia fundamental y el alambre tiene que hacerlo en la frecuencia F3. Entonces, muy probablemente lo que está pasando es que tenemos el altavoz de este lado, ¿verdad? Con un amplificador, se enciende y se comienza a propagar la onda sonora por el tubo. Y esa onda sonora llega a un momento en que entra en resonancia con la cuerda. Y entonces en la cuerda comenzamos a ver esto. Comenzamos a ver ese patrón de tres vientres. ¿Cómo yo sé que son tres vientres? Porque me está diciendo que es en el segundo sobretono. Y el segundo sobretono, recuerden que es el n igual a 3. ¿De acuerdo? Y vean que este es un tubo cerrado, ¿verdad? Recuerden que cuando son cerrados, las frecuencias, los modos normales, ¿cómo eran? Eran impares, ¿verdad? N igual a 1, 3, 5, 7, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos problemas siempre van a ser así, ¿verdad? En el caso de la cuerda, N vale 3, es el segundo sobretono. Y en el caso del tubo, N vale 1. ¿Ok? Y para que entren en resonancia, sus frecuencias tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que digo es que la frecuencia 3 del alambre tiene que ser igual a la frecuencia fundamental, la F1, del tubo. Y cuando esas frecuencias se igualen, yo entonces puedo ya dejar de mover o de deslizar el tubo, ¿verdad? O sea, mientras el altavoz está funcionando, uno puede mover el tubo, o sea, puede sacarlo, ¿verdad? Alargarlo o meterlo. Entonces uno comienza a jugar, ¿verdad? Es un experimento en el laboratorio, comienza a variar esa longitud hasta que en la cuerda observe tres vientres, ¿verdad? Ok, y enseguida que los ve, los tres vientres definidos, ¿verdad? Nítidos, entonces ahí dejo el tubo quieto. Ok, entonces ahí están en resonancia. La frecuencia 1 del tubo es la frecuencia 3 del alambre. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado,
yo puedo utilizar esta ecuación. 3, n igual a 3, ¿verdad? Por la velocidad del alambre entre 2 veces la longitud del alambre. Voy a ponerle A mejor, para que quito la C aquí. La longitud del alambre. Y esto es igual a 3 entre 2 longitud del alambre, raíz cuadrada de la tensión entre el mu. Y esto tiene que ser igual a la frecuencia 1 del tubo. La frecuencia 1 del tubo es 1 por V, porque es n igual a 1, ¿verdad? Dividido entre ¿qué? Entre 4L. Entre 4L del tubo. ¿Y por qué 4? Bueno, porque estamos en un tubo que me dijeron que es cerrado o semiabierto. ¿Está bien? Y por aparte calculo el mu. El mu yo sé que es la masa de la cuerda, del alambre, ¿verdad? Entre la longitud del alambre. O sea que ahí serían 7.25 por 10 a la menos 3 kilogramos dividido entre la longitud del alambre, que me están diciendo que son 85 centímetros, o sea, 0.85 metros. Ya ahí tengo el mu. Ese mu me da 853 multiplicado por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Y ahí tengo ya el mu. Y con el mu, pues entonces ya yo ahora puedo hacer este cálculo, ¿verdad? Aquí. Voy a sustituir de este lado. Entonces lo que tendría que hacer es 3 por la velocidad del alambre. Esto sería 3 entre 2 por 0.85 por la raíz de la tensión, 4110 entre 853 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto lo igualo a 1 por V, y la V es 344, 343, ¿verdad? La velocidad del sonido en el aire, ¿verdad? Dentro del tubo, dividido entre 4 por la longitud del tubo. Y aquí me queda entonces la incógnita que necesito despejar. Entonces, cuando hago esta operación y despejo la longitud del tubo, me da que es 0.0702 metros. O sea que la longitud del tubo se puede ajustar en 7.02 centímetros. Aproximadamente 7 centímetros para entonces ver ese patrón de los 3 vientres. ¿Ok? N igual a 3. Entonces, lo pueden ver yo un día estuve viendo un video y pues prenden el diafragma, ¿verdad? Como lo que vimos en la clase pasada. Eso es un altavoz, ¿verdad? Y entonces van cambiando la frecuencia hasta que observan los 3 vientos, ¿verdad? Los 3 antinodos. Y entonces cuando ya se ven nítidos, ¿verdad? Porque algunas veces se ven difusos, eso es porque hay que afinar, digamos, la perilla que le da la frecuencia. Una vez que se ven nítidos, entonces ya se puede dejar de variar la longitud del tubo, ¿no? Ahora, una cosa importante, vean que las ondas, aquí tenemos que distinguir que tenemos una cuerda vibrando y un tubo, ¿verdad? La frecuencia en ambos se iguala, pero las longitudes de onda no tienen por qué ser iguales. Una es una onda longitudinal, ¿verdad? En aire, y la otra es una onda transversal en una cuerda. Entonces las longitudes no son iguales, de hecho, ¿verdad? Entonces, si me dijeran que calcule las longitudes, pues aquí yo utilizo esta fórmula. V es igual a lambda por F, ¿verdad? Y entonces, para calcular la lambda en el tubo,
¿verdad? Sería la velocidad en el tubo entre la frecuencia en el tubo, ¿verdad? Aquí sería la velocidad con la raíz, ¿verdad? Y la frecuencia es la frecuencia 1, porque es la frecuencia fundamental. Y en el caso de la cuerda, la lambda es U entre F. Perdón, lo estoy diciendo mal. Para la cuerda, sí, para la cuerda uso esto, ¿verdad? La raíz de 4110 entre 8,53 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y la frecuencia es la frecuencia 3, ¿verdad? Porque la cuerda está vibrando en el segundo sobretono. Y para el tú, la U es la velocidad del sonido en el aire, que son los 344. Y la frecuencia es la frecuencia fundamental, la F1. Ok, ahora sí. Entonces vean que aunque la frecuencia debe ser igual para que se pueda asegurar o garantizar que el sistema está en resonancia, la frecuencia es la misma, pero las longitudes de onda no son iguales, ¿verdad? Bueno, eso les quería comentar esto de la frecuencia fundamental, perdón, de la resonancia. ¿Una pregunta? Ahí. Bueno, entonces con esto, jóvenes, se acabaría el material que nos entra en el segundo examen. Ese examen está, habíamos dicho, para el 9 de octubre, ¿verdad? Que sería de este sábado que viene, ¿verdad? En 8. ¿Ok? Entonces, lo que les dije la semana pasada es que esta semana podemos devolvernos y retomar algunas cosas de lo que ya hemos visto, ¿verdad? De oscilaciones y ondas, ¿verdad? Y quizás hacer algunos problemas más representativos del material. Entonces, eso es lo que planeo hacer, digamos, esta semana. Por ejemplo, lo que me queda de la clase de hoy y el jueves. Volver a retomar problemas de estos 3 capítulos que hemos visto. Y la próxima semana, entonces yo pensaría en empezar con el tema de termodinámica. ¿Ok? Bueno, entonces voy a borrar aquí si no hay ninguna pregunta para, pues, hacer algún otro problema. Bueno, entonces, vamos a hacer un problema de oscilaciones. Yo no había hecho, creo, no hice nada de péndulo físico. Entonces quiero volver a retomar un poquito lo que se vio sobre péndulo físico. Básicamente es un problema de una, de una barra, ¿verdad? Es una barra, ¿verdad? Que está pivotada en este punto. O sea, no está pivotada en el extremo superior, sino un punto abajo. ¿Ok? Entonces el ángulo es θ. Dijimos que θ es pequeño. La barra tiene una longitud L. Y la distancia del pivote al centro de masa se llama H. Quiere decir que por aquí está el centro de masa. Una barra homogénea. Pero no está pivotada en el extremo superior, ¿verdad? Sino que un poco más abajo. Entonces, vamos a ver qué dice el problema. Dice que se tiene un péndulo físico por medio de una barra uniforme de longitud L igual 0,5 metros.
como pareciera como un metro de estos de costurera, ¿no? Bueno, que realmente no es un metro, ¿verdad? Sino que es una barra de 0.5 metros. Dice, y tiene una masa de 0.8 kilogramos, que pivota a una distancia h igual a 0.18 metros, medidos desde su centro de masa. Okay, o sea, del centro de masa al punto en donde está el clavo, digamos, hay 0.18 metros. Entonces, lo que le piden es, la parte A le dice que halle el periodo para pequeñas oscilaciones. Halle el periodo para pequeñas oscilaciones. Yo creo que no habíamos hecho problemas de esto, ¿verdad? Me parece a mí. Yo había hablado del péndulo físico, ¿verdad? Pero no nos habíamos puesto a hacer un problema de esto. Bueno, vean que aquí la amplitud es el ángulo, ¿verdad? Entonces, cuidado, no lo vayan a confundir con el caso del bloque que está pegado a un resorte, ¿verdad? O sea, en este caso, aquí, en el caso del bloque pegado al resorte, ¿verdad? Un bloque de masa M y el resorte de constante K, la ecuación que tenemos es x dos puntos más omega cuadrado x igual 0, ¿verdad? Okay. Y la solución es x igual a coseno o seno, ¿verdad? Lo que ustedes decidan usar, omega t más phi. Pero en el caso de la barra, la ecuación del oscilador es zeta dos puntos más omega cuadrado zeta igual a 0. Entonces la solución es zeta igual zeta máximo, coseno o seno de omega t más phi. Entonces vean que ahora la amplitud es un ángulo en radianes, en el caso de un péndulo físico. ¿Okay? Para que no lo vayan a confundir con esta A, ¿verdad? Que es la amplitud en un bloque pegado a un resorte. Pero las ecuaciones vean que tienen la misma forma, ¿verdad? Es decir, nos están pidiendo el periodo para pequeñas oscilaciones. Bueno, entonces había una fórmula, ¿verdad? Para calcular ese periodo. Ya la habíamos puesto por ahí. La fórmula es esta, ¿verdad? T es igual a 2pi raíz de IP dividido entre M por G por D. Esa era la fórmula, ¿verdad? Pues recordando, la I es la inercia con respecto al pivote. ¿Ok? Entonces, esa inercia, algunas veces, si el pivote no está en el centro de masa, pues esa inercia tiene uno que calcularla usando el teorema de ejes paralelos, que es este caso aquí, ¿verdad? Vean que en este caso el pivote no está en el centro de masa, ¿verdad? El pivote está desplazado 0.18 metros para arriba, por decirlo de alguna manera, a partir de su centro de masa, ¿verdad? Entonces aquí para calcular esta IP, la inercia con respecto al pivote P, pues yo necesito utilizar el teorema de ejes paralelos. Pues vamos aplicándolo de una vez para calcular el periodo. Sería 2pi, ¿verdad? Raíz cuadrada. Y ahí yo tengo entonces que utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Qué dice el teorema de ejes paralelos? La inercia en el punto P es la inercia del centro de masa más m por d cuadrado. ¿Qué era la d? La d es la distancia del pivote al centro de masa. Entonces quiere decir que esa d aquí hace las veces de ¿quién? De h. Entonces aquí sería la inercia de la barra, ¿verdad? De un eje que pasa por el centro de masa. Eso es un doceavo de ml cuadrado más la masa por h cuadrado dividido entre la masa, que es la masa de la barra, ¿verdad? Por G por la D. Y esa D otra vez es la distancia del pivote
al centro de masa. Vean que si ese sistema tuviera más objetos incluidos, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí tuviera en la barra una esfera pegada, entonces ya esta D hay que volverla a calcular, ¿verdad? Usando el centro de masa. Porque entonces ya ahora el centro de masa se desplaza hacia el objeto más masivo de ese sistema. Aquí no, porque aquí solo es una barra, ¿verdad? Pero si por ejemplo yo aquí le pego una esfera, pues entonces necesito volver a calcular esta D. O sea, lo que quiero llegar es que esta D no siempre es esta misma D de aquí, el teorema de ejes paralelos. Puede cambiar, pero en este caso coincide con que sí, que es la misma. Entonces ahí sería H. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Está bien. Entonces, pues aquí vean que yo puedo cancelar las masas. Puedo cancelar las masas y entonces lo que me queda es sustituir. El periodo sería 2pi raíz de 1/12 multiplicado por la longitud de la barra, que son 0.5, al cuadrado, más la h, que son 0.18 al cuadrado, dividido entre 9.8 multiplicado por 0.18. Y eso me da entonces el periodo. Aplico esa, sustituyo eso y me da que el periodo es 1.090986 segundos. Que para efectos de dar una respuesta, ¿verdad? Pues sería 1.09, ¿verdad? 1.09 segundos. ¿Sí? Ese sería el periodo. Bueno, ¿alguna pregunta a esta parte? ¿De qué otra forma se pudo haber hecho? Es decir, sin necesidad de usar esta fórmula directamente. Bueno, yo puedo hacer suma de torques. Suma de torques igual a I por alfa. ¿Ok? Y entonces aquí, recuerden que torque es fuerza por brazo de palanca, ¿verdad? Entonces aquí en la barra, cuando se levanta, ¿verdad? Cuando se suspende ese ángulo pequeño, tiene dos componentes, ¿verdad? MG tiene un componente a lo largo de la barra y un componente paralelo a ella. Este es MG coseno y este es MG seno. Cita. ¿Ok? ¿Y cuál es el brazo de palanca? Bueno, el brazo de palanca es la distancia perpendicular de donde es aplicada la fuerza a partir del pivote. Entonces quiere decir que el brazo de palanca es la H, ¿verdad? Porque esta fuerza yo la estoy trasladando aquí. Está siendo aplicada en el centro de masa, ¿verdad? Entonces el brazo de palanca, si yo prolongo esta línea de acción, el brazo de palanca es la distancia desde el pivote perpendicularmente a la línea de acción por donde pasa la fuerza. ¿Ok? Quiere decir que de este lado sería menos mg seno de zeta, esa es la fuerza, ¿verdad? Por el brazo de palanca, que sería h. Y de este lado me queda la i por el alfa, y el alfa es d2 zeta dt2. ¿Está bien? ¿De esto hay alguna pregunta? Es decir, estamos intentando sacar el periodo sin necesidad de recurrir a esta fórmula directamente, sino haciéndolo por lo que vimos en física general 1, ¿verdad? Usando sumatoria de torques igual a I por alfa. Y vean que le toca meter un menos, ¿verdad? ¿Quién me dice por qué hay que meterle un menos ahí? Vean que la amplitud es pequeña, ¿verdad? Entonces esto es un movimiento armónico simple. Si es un movimiento armónico simple, quiere decir que la fuerza es de tipo restitutiva. En este caso se trata del torque. Es un torque restitutivo.
Entonces, esto tiene que parecerse al caso del resorte, que era Fs igual menos K por X. O sea que es una fuerza de restitución que tiende a poner el bloque en la posición de equilibrio nuevamente. Aquí pasa lo mismo, aquí ya no sería una fuerza, sino que es un torque de restitución. Porque vea que cuando yo levanto la barra y la libero, igual la barra vuelve a pasar por la posición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ese torque es un torque de restitución. Y ya con esto, pues entonces puedo formar esa ecuación. Vamos a hacerlo, a ver si nos sale. Vean lo que voy a hacer ahora. Voy a borrar aquí. ¿Sí? Y esta ecuación que tengo aquí, voy a escribirla aquí arriba así. Y D2 cita DT2, ¿verdad? Y de este lado paso el M a sumar. M por G por seno de cita por H igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora divido todo entre I. Entonces aquí desaparece la I y me queda la I aquí. ¿Ok? Ya sabemos que esa es la inercia con respecto al pivote, la IP. Pero vean que pues me quedó una ecuación fea porque vea que ahí está seno de cita, ¿verdad? Esto es una ecuación diferencial. Y en el curso de MA 1005, ¿verdad? Le va a aparecer como esto, ¿verdad? Y segunda más una constante A por seno de cita. Algo así. Igual 0. Pues vea que resolver esa ecuación no es jugando, ¿verdad? Aquí sería, eh, vamos a ver qué puse yo. Sí, por un ángulo, ¿verdad? Entonces, resolver esto es complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En nuestro caso, las oscilaciones son pequeñas. Entonces, como las oscilaciones son pequeñas, yo puedo hacer esta aproximación. Seno de cita se parece a cita. Es válido, ¿verdad? Porque la amplitud es pequeña. Y una vez que hago eso, pues vean que el problema se me reduce, el segundo término se vuelve mucho más sencillo, ¿verdad? Vean lo que me va a quedar, D2 cita, DT2, más M por G, H sobre IP, cita igual 0. ¿Lo ven? Y ya esto tiene la forma del oscilador. X2 puntos, omega cuadrado X igual 0. Por lo tanto, omega es la raíz cuadrada de quién? De M por G por H entre IP. Y ahora el periodo es 2pi entre omega. ¿Verdad? Entonces aquí sería 2pi raíz de, y vuelvo a la misma ecuación, IP entre M por G por H. Y por aquí lo resuelvo. Ahora hago, claro, esto no es necesario, ¿verdad? Hacerlo. Pero, digamos, es la justificación de cómo yo tengo derecho, digamos, a utilizar esta ecuación. ¿Ok? O sea, esto solo funciona si la amplitud de la oscilación es pequeña y constante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, entre más objetos tenga el sistema, tengo que escribir un torque por cada objeto. Vean que aquí la barra está solita, ¿verdad? Entonces solamente tengo un torque restitutivo. Pero si, por ejemplo, ya yo a esa barra, como les decía, le meto una esfera o le pego, es decir, le agrego más cosas al sistema, pues entonces tengo que meter aquí un torque de restitución por cada objeto que conforme el sistema. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de esta parte? Está bien. Denme un momentito, que es que por ahí me están llamando. Ya casi continuamos.
la puerta siempre moradito, usted. Yo, qué manera, Carlito. No, de aquí, pues, ya te bailaste, ah. Venga. Bueno, ahora sí. Disculpen el atraso. Ok, ¿alguna duda de esta parte? ¿Está bien? Ok, bueno, el problema tiene una segunda parte, que quizás es, digamos, la parte más interesante. La segunda parte del problema dice que halle el valor crítico de la H de tal manera que el periodo tenga el valor mínimo. ¿Cómo podemos hacer eso? Halle el valor crítico de H de manera de que el periodo tenga el menor valor, o sea, tenga el valor mínimo. ¿Ok? Entonces vean que esa H puede cambiar. Es decir, ese pivote, ese huequito, ¿verdad? Donde uno tiene puesta la regla, la barra, puede alejarse, ¿verdad? Bueno, en este caso tendría que acercarse al centro de masa para que tenga el valor mínimo, ¿verdad? Es decir, yo podría, esta barra realmente es una regla que tiene varios orificios en el laboratorio, ¿verdad? En términos prácticos en el laboratorio, es una regla que tiene varios orificios. Entonces uno lo que hace es que va cambiando de orificio y pone el sistema a oscilar. Entonces aquí queremos ver cuál es el valor de H para que ese periodo tenga un valor menor que 1.09, que era lo que habíamos calculado. ¿Ok? Y no solo eso, sino que sea el menor valor posible. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Bueno, para esa parte voy a borrar aquí. Y pues básicamente esta parte se reduce a un problema de cálculo, ¿verdad? Vean que cuando hablan de un valor mínimo, lo que le están diciendo es que tiene que derivar, ¿verdad? Y igualar a cero, que es el criterio de la primera derivada. Entonces yo tengo, yo calculo en la parte A una t que es función de h. Ahora yo sé que es función de h porque la h es lo que puedo variar. Y entonces sé que tiene esta forma, 2pi raíz cuadrada, l cuadrado, entre 12, así, l cuadrado entre 12, ¿verdad? Más h cuadrado dividido entre g por h. Ok, vean que yo ahora pongo de variable independiente la h. Okay, porque yo sé que como voy a tener una regla con varios orificios, puedo ponerla en cualquiera de esos orificios y proceder a calcular o a medir el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada, es decir, derivo t con respecto a h. Y eso, cuando lo hago, lo tengo que fijar en h igual a hc y igualarlo a 0. Esto es criterio de la primera derivada. Criterio, primera derivada. Entonces vean lo que estoy haciendo es derivar, voy a derivar la t con respecto a h y evalúo en h igual a hc. Y ese hc es el valor crítico que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces aquí pues yo tengo que derivar esta función. O sea, yo tengo que hacer la derivada con respecto a h de quién? De 2pi, ¿verdad? L cuadrado sobre 12 más h cuadrado sobre g por h
a la 1/2. En H igual HC. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Ok, entonces vean que aquí tengo que derivar esa función ahí adentro. El 2pi es una constante, así que lo puedo sacar fuera de la derivada, ¿no? Igual pasaría a dividir y desaparece, ¿verdad? Realmente. Entonces, básicamente lo que tengo que derivar es esto. D con respecto a H, ¿verdad? L cuadrado sobre 12 más H cuadrado entre G por H, ¿verdad? A la 1/2. Y eso igualarlo en 0. Igualarlo a 0. Pero entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es lo primero que vemos? Vea que la H está arriba y abajo. Y hay un exponente, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo que primero aplicar la regla de derivación para bajar el exponente, ¿verdad? Y restarle 1, pero adentro tengo un cociente. Entonces adentro, ¿verdad? En el argumento de esa función, lo que tengo que aplicar es esto, ¿verdad? F sobre G, prima, ¿verdad? ¿Qué era esa regla? La regla del cociente, ¿verdad? Eso es F' por G menos G' por F. Y eso lo divido entre G cuadrado, que era la regla de derivación de un cociente. Entonces, aquí, pues hay que pasar a hacer eso. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta a eso? Ya que esta parte, pues básicamente es usando cálculo, ¿verdad? Sí, entonces, pues lo que me va a quedar es haciendo la operación al final, ¿verdad? Toda la operación. Me voy a brincar algunos pasos, ¿verdad? Pero básicamente quedaría algo así, ¿verdad? Quedaría G. Voy a cambiar de marcador. Quedaría G multiplicado por L cuadrado sobre 12 más H cuadrado entre G por H, ¿verdad? Elevado a la menos 1/2, ¿verdad? Por H cuadrado menos L cuadrado sobre 12 entre G cuadrado H cuadrado igual a 0. Ya eso está haciendo la derivada de una vez. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, deme un momentito otra vez. Oh. Sí, yo ahora lo voto. Sí, está bien, estoy dando clases, mi tata. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir. No sé si hay alguna duda de esta parte. Bueno, y entonces les voy a dejar las operaciones intermedias, ¿verdad? Para que ustedes las hagan. ¿Qué es esto, verdad? Es decir, llegar aquí. ¿Okay? Y entonces ahí, bueno, simplificándolo un poquito, llegamos a que el H crítico,
va a ser igual a L entre raíz de 12. ¿Ok? Por lo tanto, también se puede escribir así, ¿verdad? L raíz de 3 sobre 6. ¿Ok? Y bueno, haciendo el cálculo, ¿verdad? Sustituyendo la L, que es 0.5, por raíz de 3 entre 6, me da que el valor crítico es de 0.14. ¿Ok? 0.14 metros. Y vea que el valor que tenía, digamos con el que se hizo la parte A, es 0.18, ¿verdad? Entonces estamos bien, ¿verdad? Estamos obteniendo un valor, perdón, que es menor que 0.18, que es con el que se había, digamos, hecho la parte A. Ahora lo que tocaría aquí es calcular el periodo mínimo, ¿verdad? El periodo mínimo es el periodo evaluado en L sobre raíz de 12, ¿verdad? Y al hacer eso, ese periodo me da, es decir, volviendo a sustituir en la fórmula que teníamos, ¿no? Sería entonces 2pi raíz de L por la raíz de 12 dividido entre 6g. Entonces, si sustituyo el 0.5 ahí, ese periodo mínimo va a ser 2pi raíz de 0.5 multiplicado por raíz de 12 dividido entre 6 por 9.8. Y ese periodo a mí me dio 1.08 segundos. Vean que sí, que efectivamente es menor que el 1.09 que habíamos calculado en la parte A. Ahora, los cambios son muy pequeños, ¿verdad? Es decir, las diferencias entre un periodo y otro son muy, muy pequeñitas, ¿verdad? Así que estamos bien, ¿verdad? Es decir, el cálculo es correcto. También uno podría comparar este sistema con un péndulo simple. Algunas veces le dicen eso, ¿verdad? Que calcule, es decir, que compare el periodo del cuerpo rígido con el de una masa pegada, atada a una cuerda. Y entonces también las diferencias entre un periodo y otra son pequeñas, ¿verdad? No hay grandes diferencias, ¿verdad? Pero por supuesto los cuerpos rígidos son, es decir, minimizan mejor los periodos, ¿verdad? Y por eso es que se utilizan para, por ejemplo, fabricar relojes de péndulo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? De esta parte. Ok, la parte C de ese problema tiene parte C. Le dice que demuestre ahora que ese periodo es un mínimo. Demuestre que el periodo es un mínimo. ¿Ok? O sea, antes le decía que encontrara el valor crítico para que el periodo fuera mínimo, ¿cierto? Ahora en la parte C le dice demuestre que se trata de un mínimo. O sea que cuando hacemos la función T versus H, que yo no la he hecho, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Tiene que ser una función que tiene algún comportamiento en donde se observa un mínimo, ¿verdad? Esa es la cosa, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta función, T de H es igual a 2pi, ¿verdad? Raíz de L cuadrado sobre 12 más H cuadrado entre G por H. Ok, entonces, bueno, no sé si ustedes ya usan matemática, ¿verdad? O algún programa para hacer funciones, pero bueno, esto en principio se podría hacer a mano, ¿verdad? Nada más que es un poco tedioso, ¿verdad? Aquí sería 2pi raíz de G y aquí me quedaría la raíz de L cuadrado sobre 12
más h cuadrado sobre g por h. ¿Verdad? Puedo sacar esa g de ahí para que no me estorbe, porque esto realmente es una constante, ¿verdad? Perdón, dejé la g adentro. Y tratar de simplificar esto, ¿verdad? 2pi raíz de g, y que me quede algo así. Raíz de l cuadrado sobre 12h, ¿verdad? Y aquí sería más h. No sé, habría que hacer esa función. Habría que hacer esa gráfica de esa función. Como les digo, yo no la he hecho. Es decir, aquí en la parte C, que me dice, demuestre que se trata de un mínimo, yo podría intentar hacer la gráfica con matemática, ¿verdad? O darle valores numéricos y tratar de graficar la función para localizar ese mínimo. ¿Ok? Pero, es decir, también está la posibilidad de utilizar el criterio, el segundo criterio de la derivada. ¿Cuál sería? El D2T, DT2, DH2, tiene que ser evaluado en H igual a HC, tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser positivo. Esa es otra forma de demostrar que se trata de un mínimo, ¿verdad? Es decir, lo podemos hacer por métodos gráficos, hacer una función, ¿verdad? Intentar metérselo a matemática, o también demostrar esto, hacer esa segunda derivada y demostrar que es una cantidad que siempre va a ser positiva. Y ahí ya estamos garantizando que existe un mínimo, ¿verdad? Yo lo hice por aquí, ¿verdad? Y entonces al final lo que hice fue que derivé nuevamente esta función, ¿verdad? Y evalué en h igual a hc, que queda un poco largo, no lo voy a hacer. Y pues efectivamente cuando calculo, cuando evalúo otra vez en h igual a hc, me da una cantidad que efectivamente a mí me dio que es 44.81 más 0.0735, que eso evidentemente es mayor que 0, ¿verdad? Y pues ahí estoy demostrando que sí, que es una cantidad positiva. Pero, es decir, se los dejo abiertos a que ustedes lo analicen, ¿verdad? También, y me cuenten de qué otra forma, ¿verdad? Yo podría demostrar eso, ¿verdad? Que se trata de un mínimo, ¿verdad? Tal vez si alguien pudiera hacer la gráfica, ¿verdad? Y visualizar a ver qué forma tiene esa gráfica, esa función, o bien hacer la segunda derivada. Pero la segunda derivada es muy larga, ¿verdad? Yo lo hice por ahí y al final demuestro que sí, que obtengo del lado izquierdo una cantidad positiva, ¿verdad? Bueno, esos problemas así, cuando tienen ¿cómo se dice? Cuando hay que hacer estos detalles, ¿verdad? Matemáticos, son este tipo de problemas muy común en mecánica teórica, ¿verdad? Se lo van a encontrar mucho por ahí. Problemas en donde hay que desarrollar un poco más la parte de matemática, pero que también, es decir, no es menos importante, ¿verdad? Porque le arroja mucha información acerca del comportamiento del sistema. Es decir, conocer todos los detalles matemáticos le permiten predecir, ¿verdad? Mm, otras particularidades de ese sistema. Pero pues se los dejo para que ustedes lo analicen, ¿verdad? Y me cuenten a ver si alguien lo, lo hace por otro camino, ¿verdad? Y demuestra que sí, que efectivamente esa derivada segunda eh, es positiva, ¿verdad? O sea, yo lo hice derivando así directamente, ¿verdad? Y luego evalué en h igual a hc y me convencí de que era positivo. Pero, no sé, me quedó la duda de si hay otra forma de demostrar que se trata de un mínimo, ¿verdad? Entonces se los dejo para que ustedes lo piensen por ahí, ¿verdad? Bueno, jóvenes, voy a quedar aquí. El jueves
voy a volver sobre este material, ¿verdad? Quizás hacer un problema de ondas y alguno otro de sonido, ¿verdad? O alguno otro de oscilaciones. Para, digamos, esta semana, si hay dudas, ¿verdad? Tratar de aclarar las dudas que hayan del material. Así que tratemos de que tal vez para el jueves, si no han leído el capítulo, los capítulos, que le den una leída rápida por si surge alguna duda, ¿verdad? Pero el jueves seguimos en esto, ¿verdad? Seguimos dándole vuelta al tema de oscilaciones, ondas y sonido. Y la otra semana, o sea, de hoy en 8, comenzaríamos a ver la parte de termo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Por ahí se me había olvidado subir la clase el jueves, alguien me recordó. Así que hoy en la mañana la puse ya en la plataforma, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, pues si no tienen ninguna pregunta, quedamos aquí. Nos vemos el jueves. Hasta luego, entonces.